¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a un nuevo video en A2C, todo sobre ingeniería. En esta ocasión vamos a resolver un problema de alargamiento. Tenemos que una viga horizontal ABCD está soportada por barras verticales, sometida a dos fuerzas, una de 600 kN y otra de 550 kN. Las barras BE y CF son de acero con un módulo de elasticidad de 200 gigapascales y sus áreas de sección transversal AB de 11.100 milímetros cuadrados, mientras que el área transversal de ACF de 9.280 milímetros cuadrados. Nos pide determinar los desplazamientos en los puntos A y D. Ok. Sabemos que el alargamiento es igual a la fuerza por la longitud sobre el módulo de elasticidad por el área. En este caso nos pide calcular ese alargamiento en 4 puntos. En el punto A, en el punto B, en el punto C y en el punto D. Entonces, si lo queremos calcular, necesitamos identificar la fuerza, ya que tendremos la fuerza en A, B, C y D. Para identificar las fuerzas, vamos a trazar nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a suponer las fuerzas. Aquí tengo P1, aquí está P2. Entonces voy a suponer mis dos fuerzas hacia arriba. Tengo la fuerza BE, que está aquí, y la fuerza CF. Que la tenemos en ese punto. Tenemos las distancias, tenemos las reacciones. Entonces, ¿qué es lo que podemos aplicar que nos permita conocer una de las incógnitas? En este caso sería sumatoria de momentos en un punto. Podemos escoger el punto A como partida. Hay que establecer ahora el sentido que consideraremos como positivo. Vamos a considerar sentido horario como positivo, de tal forma que tendríamos, en este caso, la fuerza BE y su distancia perpendicular para que provoque un momento, que serían 3 metros. Entonces sería la fuerza BE por 3 metros. Ese momento, al ser contrario al que establecimos, sería considerado como negativo. Ok, después tendríamos la fuerza CF por 6 metros, ya que la distancia es desde el punto A hasta donde se ubica la fuerza, que serían los 6 metros. Ese también va en sentido opuesto al que establecimos, por lo tanto sería un momento negativo. Finalmente tendríamos el momento provocado por la fuerza P2, que sería con su distancia de 10 metros, todo esto igual a 0. El último momento, al tener la misma orientación que lo que establecimos, sería positivo. De tal forma que tendríamos la siguiente ecuación: 3 veces menos 3 veces FBE menos 6 veces FCF es igual a menos P2 por 10. Sustituyendo, menos 3 veces la fuerza de BE menos 6 veces la fuerza de CP va a ser igual a menos P2. Nos da el problema que son 550 kilonewtons por 10 metros. De tal forma que tendríamos menos 3 la fuerza BE menos 6 veces la fuerza CP es igual a menos
5.5 por 10 a la 6. Ok. Este ya serían kilonewtons. Kilonewton metro. Ahí tenemos una ecuación con dos incógnitas. Eso sería para resolver la fuerza BE. ¿Qué otra operación podemos aplicar que nos permita relacionar las fuerzas? Podemos utilizar una sumatoria de fuerzas en Y. Si consideramos sentido hacia arriba como positivo, tendríamos menos P1 más la fuerza BE más la fuerza CF menos P2 igual a 0. Es decir, tendríamos la fuerza BE más la fuerza CF es igual a P1 más P2. Si sumamos las fuerzas, tendríamos la fuerza BE menos la fuerza CF es igual a, tendríamos 600 kilonewtons más 550 kilonewtons, tendríamos 1.15 por 10 a la 6. Aquí también sería por 10 a la 6 newtons. Ok. Tenemos ahora nuestras dos ecuaciones que nos involucran ambas fuerzas. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra. Tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos acomodar, que sería menos 3 FBE menos 6 FCP es igual a menos 5.5 por 10 a la 6 Newton metro sería igual a FBE menos, no sería más, perdón, más FCP, perdón, FCF es igual a 1.15 por 10 a la 6 Newton metro. Dos ecuaciones con dos incógnitas, lo podemos resolver, lo introducimos en la calculadora, de tal forma que obtendríamos que FBE es igual a 466.66 kilonewtons, mientras que la fuerza CF es igual a 683.33 kilonewtons. Ya tenemos dos fuerzas. Y nos pide determinar, el problema nos pedía determinar los alargamientos en 4 puntos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tendríamos entonces nuestro alargamiento en el punto B va a ser igual a la fuerza en el punto BE por la longitud de BE sobre el módulo de elasticidad de BE multiplicado por el área de BE. Sustituyendo, tendríamos que el alargamiento en el punto B sería la fuerza BE, nos dio de 466.66 kilonewtons, que multiplica la longitud BE. La longitud BE tenemos que de aquí a aquí sería 4.5
más 1.2 nos quedaría 5.7 metros, más 5.7 metros, dividido entre el módulo de elasticidad de BE. Nos dice que el módulo de elasticidad es el mismo para ambos, sería 200 gigapascales, que multiplica en este caso al área de sección transversal BE, que sería de 11.100 milímetros cuadrados. Entonces tendríamos 11.100 milímetros cuadrados. Lo voy a transcribir todo nuevamente. Tenemos que el alargamiento en B sería 466.66 kilonewtons por la longitud 5.7 metros dividido entre el módulo de elasticidad del punto BE, que sería 200 gigapascales, multiplicado por el área. El área nos dice que sería 11.100 milímetros cuadrados. Ok, si lo resolvemos aquí, ¿qué sucedería? Tendríamos newton por metro. Pascal sabemos que es newton sobre metro cuadrado. Y aquí tendríamos milímetro cuadrado. No podríamos reducir esas unidades. No nos darían metros. Por ejemplo, aquí sabemos que newton con newton se va. Aquí milímetros cuadrados no se puede eliminar con metros cuadrados. Entonces hay que convertir esos milímetros cuadrados en metros cuadrados. Sabemos que un metro es igual a 1000 milímetros. Si todo esto lo elevamos al cuadrado, sería nuestra conversión. Entonces, si lo introducimos a la calculadora, tendríamos que el alargamiento en B sería de 1.198 milímetros. Aquí ya tenemos un alargamiento de los 4 que nos pedía. Vamos a hacer el siguiente alargamiento. Tendríamos ahora que el alargamiento para el punto C sería la fuerza CF por la longitud CF sobre el módulo de elasticidad de CF por el área de sección transversal de CF. Escribiendo, voy a poner de color negro, perdón, de color verde. Tendríamos que el alargamiento en el punto C sería la fuerza C, F, 683.33 kilonewtons por la longitud CF, que sería de aquí a acá, por 4.5 metros, por 4.5 metros, dividido entre el módulo de elasticidad, que nos dice que es el mismo que en la barra BE, entonces sería 200 gigapascales, que multiplica al área de sección transversal de CF, donde tenemos que sería 9280 milímetros, 9280 milímetros cuadrados. Ahí debemos aplicar exactamente lo mismo que en el caso anterior, porque si no, no podríamos reducir las unidades. Entonces sabemos que un metro es igual a 1000 milímetros, todo esto al cuadrado. Ya nos quedaría el factor de conversión, ya nos quedarían las unidades acordes. Tendríamos newton por metro, un pascal sería newton sobre metro cuadrado, y aquí milímetros cuadrados con milímetros cuadrados se van, nos quedaría metros cuadrados, de tal forma que se eliminan y nos queda en metros. Si nos da por 10 a la menos 3 serían milímetros, dependiendo en este caso el múltiplo. Entonces, si esto lo colocamos en la calculadora, tendríamos que el alargamiento en C sería de 1.656 milímetros.
Entonces tenemos 1.656 milímetros. Ok. El problema nos pedía los alargamientos en el punto A, B, C y D. Ya lo calculamos en el punto B, que nos dio 1.198 milímetros. Lo calculamos en el punto C, que nos dio 1.656 milímetros. Y ahora nos falta calcularlo en el punto A y en el punto D. Si observamos, no tenemos una longitud ni un área de sección transversal, solamente tenemos la carga. ¿Cómo podemos calcularlo si no tenemos la longitud de esas barras o de esos puntos, ni tampoco tenemos un módulo de elasticidad, ni un área de sección transversal? Lo único que tenemos es la fuerza. Muy bien, en esos casos hay que plantear nuestro triángulo de alargamientos, que sería de la siguiente forma. Perdón, tendríamos, en este caso, sobreponiéndolo, tendríamos nuestros puntos. Aquí tendríamos un alargamiento en A, aquí tendríamos un alargamiento en BE, aquí un alargamiento en CF y aquí un alargamiento en D. De tal forma que si lo proyectamos, pues tendríamos triángulos. Tendríamos, para que se entienda un poquito más, tendríamos triángulos, los cuales por triángulos semejantes podemos relacionarlos. Por ejemplo, aquí tenemos un primer triángulo, que sería aquí no puse el alargamiento en B, aquí está el alargamiento en A. Ok, los podemos relacionar. ¿Cómo los relacionamos? Aquí se forman tres triángulos. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Si observamos, son tres triángulos que comparten, en este caso, el mismo ángulo. Recordamos, por triángulos semejantes tienen un ángulo que es exactamente el mismo. ¿Qué distancias tenemos? Aquí tenemos lo que sería 3 metros, aquí tenemos 3 metros y aquí tenemos 4 metros. Ok, si observamos, tenemos catetos, cateto opuesto y cateto adyacente. Lo que no conocemos o lo que no tenemos sería la hipotenusa. ¿Qué identidad trigonométrica nos permite relacionar los catetos? Los catetos los relacionamos con la identidad trigonométrica, que sería tangente. Entonces, tangente del ángulo de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. De tal forma que tendríamos que, por ejemplo, la tangente de nuestro triángulo 1, aquí le voy a poner un 1, va a ser igual a la tangente de nuestro triángulo 2 o igual a la tangente de nuestro triángulo 3. Como comparten el mismo ángulo, podemos crear una igualdad a partir de ahí. Vamos a solucionarlo primero utilizando nuestro triángulo 1 y 2. ¿Cómo nos quedaría relacionando esos triángulos? Nuestro cateto opuesto, ¿cuál sería? Tendríamos, partiendo de este ángulo, que es el que comparten, señalado en color amarillo,
tendríamos para el primer triángulo el alargamiento, perdón, tendríamos 3 metros, o vamos a ponerlo en milímetros. Tendríamos 300 milímetros, que sería lo mismo que 3 metros. Ya para que nos den milímetros, igual que los anteriores, para no convertir. Tendríamos 3000 milímetros, que sería el cateto opuesto. Aquí está, 3 metros. ¿Y el cateto adyacente cuál sería? El cateto adyacente sería alargamiento en BE menos alargamiento en A. Ahí tendríamos nuestro primer ángulo, correspondiente al primer triángulo. Eso va a ser igual a ¿qué? Al ángulo, pero del segundo triángulo. ¿Cuál sería su cateto opuesto? Su cateto opuesto de ese triángulo, observamos que también son 3000 milímetros. Entonces tenemos 3000 milímetros, pero su cateto adyacente sería el alargamiento CF menos alargamiento BE. De aquí conocemos el alargamiento en BE, alargamiento CF, de tal forma que podemos despejar el alargamiento en A. Si vamos resolviendo, tendríamos que el alargamiento en CF menos alargamiento en BE por 3000 milímetros va a ser igual a 3000 milímetros por alargamiento BE menos alargamiento en A. En ambos lados de la igualdad tenemos los 3000, por lo tanto lo podemos reducir. En ambos multiplica, entonces lo podemos eliminar. Tal forma que tendríamos que el alargamiento en CF menos alargamiento en BE es igual al alargamiento BE menos alargamiento en A. De tal forma que tendríamos alargamiento CF menos alargamiento BE menos alargamiento BE. Aquí está sumando, pasa restando, va a ser igual a menos alargamiento en A. Es decir, cambiando todo a positivo y simplificando, tendríamos nuestro alargamiento en A va a ser igual a 2 veces el alargamiento BE menos alargamiento CF. Conocemos ambos alargamientos, de tal forma que si sustituimos, tendríamos que el alargamiento en A va a ser igual a 2 por alargamiento en B, tenemos 1.1918 milímetros menos alargamiento en C, que sería 1.656 milímetros. Resolviendo, tenemos que el alargamiento en A es igual a 0.7392 milímetros. Ya tenemos 3 alargamientos. Tenemos el alargamiento en el punto A, en el punto B y en el punto C. En el punto A nos dio de 0.7392 milímetros. En el punto B nos había dado 1.198 milímetros. Mientras que en el punto C nos dio 1.656 milímetros. Nos falta el punto D. ¿Cómo lo podemos obtener? De la misma forma que obtuvimos el alargamiento en el punto A, relacionando estos triángulos. Ya habíamos obtenido esa relación conformada en los triángulos. Voy a escribir nuevamente.
está. Voy a hacer un poco más pequeño. Ahí está. Eso es lo que habíamos obtenido de nuestro problema. Y el planteamiento que habíamos realizado era a partir de los triángulos. Teníamos sus alargamientos, alargamiento en A, alargamiento en B, alargamiento en C y alargamiento en D. Trazamos en este caso los triángulos y por triángulos semejantes observábamos que compartían un ángulo. El triángulo 1 con el triángulo 2 con el triángulo 3. Lo que teníamos aquí. Mencionábamos que el ángulo que íbamos a calcular es el que está en esta posición, que la tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tenemos tres triángulos, entonces la tangente del triángulo 1 va a ser igual a la tangente del triángulo 2, que va a ser igual a la tangente del triángulo 3. Vimos la relación como era, todo convertido ya a milímetros, porque es lo que habíamos obtenido previamente. Teníamos entonces que el cateto opuesto para el primer triángulo sería de 3000 milímetros sobre alargamiento en B menos alargamiento en A. Esto es igual a nuevamente 3000 milímetros sobre alargamiento en C menos alargamiento en B, o aquí tendríamos 4000 milímetros sobre alargamiento en D menos alargamiento en C. Serían las opciones que podemos utilizar. El triángulo 1 con el triángulo 3, el triángulo 2 con el 3, el 2 con el 1, dependiendo que nos interese calcular. Ya tenemos alargamiento en A, alargamiento en B y alargamiento en C. Nos falta el alargamiento en D. ¿Cuál podemos utilizar? Pues podemos utilizar... Vamos a utilizar el 1 y el 3. Es decir, este con este. O puede ser el 3 con el 2. Necesitamos uno que involucre el alargamiento en D, que es la incógnita que nos falta. Entonces, si los involucramos, tendríamos 3000 metros sobre alargamiento en B menos alargamiento en A. Va a ser igual a 4000 sobre alargamiento en D menos alargamiento en C. Tendríamos entonces 3000 por alargamiento en D menos alargamiento en C es igual a 4000 milímetros por alargamiento en B menos alargamiento en A. Nos interesa en este caso el alargamiento en D, entonces va a ser lo que vamos a dejar solo. Tendríamos alargamiento en D menos alargamiento en C va a ser igual a 4000 por alargamiento en B menos alargamiento en A, que divide a 3000. Y aquí la sexta está restando, pasaría sumando. Tendríamos alargamiento en D va a ser igual a 4000 entre 3000 por alargamiento en B menos alargamiento en A más alargamiento en C. Si sustituimos, tendríamos que el alargamiento en D va a ser igual a 4000 milímetros sobre 3000 milímetros, que multiplica el alargamiento en B nos dio 1.198 milímetros menos alargamiento en A, que nos dio 0.7392 milímetros,
más alargamiento en C, que nos dio 1.656 milímetros. De tal forma que obtendríamos que el alargamiento en D sería de 2.268 milímetros. Entonces, de esta forma, ya obtuvimos los alargamientos en los 4 puntos que nos pedía el problema. 2 los obtuvimos de forma directa con la fórmula, mientras que para los otros 2 tuvimos que establecer una relación de triángulos semejantes. Resolvimos y ya tuvimos, en este caso, el alargamiento en A y en D. De tal forma que ya completamos los 4 alargamientos. El alargamiento en A nos dio de 0.7392 milímetros. El alargamiento en B nos dio de 1.198 milímetros. Mientras que el alargamiento en C nos dio de 1.656 milímetros. En este caso serían los resultados que nos pedía el problema. Cualquier duda, comentario es más que bien recibido. Agradezco su tiempo, nos vemos en el siguiente video.